Hola, soy Joan Carles Girbés, licenciado en Periodismo y máster en Gestión Cultural y básicamente, fundamentalmente, editor de profesión y de vocación. He escrito también un par de libros sobre el fomento de la lectura en familia y de eso quería hablar hoy en la ponencia, sobre recetas milagrosas para fomentar la lectura. Y básicamente quería empezar, antes de dar el siguiente paso, antes de daros información, justo desmontando el título de la ponencia y explicando que no hay ninguna receta milagrosa para fomentar la lectura. No existe, no hay nada que podamos hacer que sea absolutamente infalible para fomentar la lectura. Pero en cambio, y de eso sí que quería hablaros, hacemos muchas prácticas inconscientemente, sin querer, porque realmente nuestra pretensión es justamente la contraria, pero hacemos muchas acciones que los desmotivan de la lectura, que hacen que no les gusten los libros, que incluso que los odien los libros, ¿no? Y básicamente quería centrarme en esos puntos, en una serie de recetas que sí que son milagrosas y lo que queremos es que odien los libros. Pero bueno, entre medias os daremos algunos consejos para realmente intentar dar en la diana en esto tan difícil, en este proceso tan largo y tan difícil que es el de fomentar la lectura entre hijos y alumnos. Bien, como decíamos en la entradilla de la ponencia, no hay recetas milagrosas para fomentar la lectura, pero sí que me gustaría, antes de empezar con los consejos para hacer que los niños odien los libros, sí que me gustaría iniciar con una pequeña reflexión alrededor de la lectura, muy breve y muy práctica también. Y es, de entrada, si queremos fomentar la lectura, tenemos que ser nosotros, queremos fomentar la lectura en una tercera persona, una personita, un niño, una niña, tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a hacer, no es fácil, por tanto exigirá también nuestro trabajo, requiere un esfuerzo, requiere una constancia, y requiere también de mucha imaginación, porque, como digo, no es fácil, hay muchos estímulos alrededor en la vida de los niños, no solo audiovisuales, también de muchas aficiones que les gustan hacer, y si tal vez no se han iniciado en el gusto por la lectura, pues nos costará un poco o mucho a veces, y por tanto tenemos que desplegar muchos encantos, ¿no? Tenemos que estar coordinados con el profesorado para saber qué se está haciendo en la escuela y qué podemos hacer nosotros. Y cuando digo coordinados, quiero decir hablar con los profesores, hablar con la gente que está con ellos también en el día a día en las aulas, para que nos den orientaciones, para nosotros poder sugerirles lecturas o argumentos o desplegar recursos que sean complementarios o sean diferentes a los de la escuela. Tengamos también muy presente que en la escuela aprenden a leer, les enseñan los mecanismos de la lectura y también la escuela tiene una función muy importante en el fomento de la lectura, sobre todo también en la lectura de obras canónicas, obras que deben leer, obras que les aportan contenidos y les hacen crecer. Nuestra función como padres debería ser otra, como digo, complementaria, no absolutamente distinta a la de la escuela, pero sí complementaria desde el punto de intentar motivarlos con otro tipo de obras que les gusten, que les enganchen, que les gusten por placer, no necesariamente para aprender nada, simplemente para pasárselo bien, para disfrutar, y eso es lo que realmente nos hará que les guste la lectura. Y después también quería hacer una reflexión inicial sobre la importancia de la lectura, ¿no? Este titular que ponemos a veces, leer es muy importante, es una frase que oímos decir y que decimos nosotros muchas veces, es que leer es muy importante. Y deberíamos reflexionar previamente, porque si no se nos desmontarán todas las estrategias que podamos hacer después, se nos desmontan si no somos conscientes de por qué es importante, y por qué es importante y para qué es importante y para quién es importante. Es decir, esta palabra de la importancia engloba, tiene muchos matices, ¿no? ¿Qué queremos decir? Nos aporta conocimiento, nos hará crecer intelectualmente, hará que saquemos mejores notas, es beneficioso para nuestro intelecto. Todo eso es cierto, pero todo eso que aplicamos para los niños, para que saquen mejores notas, para que tengan un vocabulario más desarrollado, para que puedan entender mejor y asimilar mejor los conceptos nuevos que se les aporta en clase, para que se desarrollen intelectualmente, como decía. Todo eso entraría dentro de esta categoría de leer es importante, pero
leer no es solo eso, y no es solo para ellos, con el ejemplo que les debemos dar, y sí que me gustaría insistir, y seguramente insistiré a lo largo de la ponencia bastante en este punto, es en el ejemplo que debemos dar a los niños. Si no nos ven leer nunca, si nunca tenemos un libro entre las manos, si no les demostramos que a través de los libros encontramos información, que encontramos placer, que nos divertimos, que lloramos, que sentimos, si no les transmitimos que tenemos libros entre las manos y que nos sirven para alguna cosa, que realmente son importantes también para nosotros, difícilmente van a entender que para ellos también son importantes, o son útiles, o son incluso necesarios, ¿no? Y el para qué también es importante, porque no solo es el desarrollo intelectual de los niños, es sobre todo que sean personas más libres, eso también nos afecta a nosotros, más libres, más autosuficientes, más conscientes, más críticas, más imaginativas, más creativas. Todo eso nos lo aportan los libros, no solo los libros, esto también hay que decirlo. Bueno, tenemos muchos recursos que nos pueden aportar este tipo de beneficios o de virtudes, pero los libros son unos grandes compañeros para poder crecer en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista intelectual, también como personas. Y los vínculos que se establecen también entre nosotros, entre como padres con nuestros hijos a través de los libros, son unos vínculos realmente preciosos si los sabemos cultivar, si los sabemos hacer florecer. Y hecha esta previa, sí que me gustaría, si hay algún minuto, podéis poner el pause en el vídeo y reflexionar un poco sobre eso, porque es muy difícil realmente que se entienda que es importante leer para ellos si nosotros no practicamos con el ejemplo y les demostramos, como decía, que para nosotros también es importante. Y sobre todo, también me gustaría que todos estos beneficios que aporta la lectura quedaran en un pequeño secreto entre nosotros. Aquí, en esta parte del vídeo, deberíamos incluso bajar la voz para que no nos escuchen, porque no debemos verbalizar delante de ellos los beneficios de la lectura. Pero bueno, de eso hablamos ahora, si os parece, en unos puntos que son los anticonsejos, podríamos decir, para fomentar la lectura. Venga, pues allá van los anticonsejos, aquellas prácticas que hacemos, o muchas veces hacemos inconscientemente, y que no deberíamos hacer si lo que queremos es fomentar la lectura, o que sí que deberíamos hacer si lo que queremos es que aburran los libros. El primero, para mí, sería destacar sus errores. Es decir, cuando son muy pequeños, les leemos, y es una práctica muy aconsejable. Aquí sí que tendríamos una parte positiva, no solo el ejemplo que comentábamos antes, sino también el leerles desde pequeños, desde que son muy pequeños, que reconozcan nuestra voz, que se acostumbren también al ritmo de las palabras, de las frases, de las historias, compartir libros con ellos, guiarlos con los dedos a través de las líneas para que vean que aquello que les estamos contando surge realmente de los libros, aunque inventemos los textos cuando todavía no son ellos mismos capaces de leer, pero cuando ellos empiezan a leer muchas veces se equivocan, les cuesta, van muy poco a poco, confunden palabras, su ritmo no es el adecuado, obviamente porque son muy pequeños, o tal vez han empezado un poco tarde a leer y estamos un poco ya desesperados porque debería haber comenzado a leer antes, como sus compañeros de clase, como sus amigos, etc., ¿no? Funciona mucho para que odien los libros, decirles dónde fallan en cada palabra, corregirles cada palabra que están diciendo mal, para que no disfruten de la lectura, sino que se vean como si estuvieran siendo examinados, ¿no?, en aquellas páginas. Por tanto, no hagamos nunca eso, no les destaquemos los errores, en cambio, provoquemos siempre con una sonrisa, aplaudamos sus aciertos, que los tendrán y serán muchos, seamos capaces también de crear un clima tranquilo para esos momentos de lectura compartida, que es algo que se pasará, porque los niños cuando crecen ya no quieren compartir las lecturas con nosotros, son momentos muy bonitos que debemos disfrutar, y sobre todo no tenemos que hacer que aborrezcan esos momentos, sino todo lo contrario, justamente, que se sientan cómodos. Y si se equivocan con algunas palabras, ya las aprenderán, o ya seremos capaces en otro contexto tal vez de introducirles la palabra correcta, o que les suene bien, o leerlo nosotros después, para que ellos vean que
que tal vez han fallado en algo, pero sin explicitarles que han fallado en nada. Para mí ese sería el primer consejo, porque estamos en las edades muy, muy bajas, ¿no? Luego, otro consejo sería obligarles a que lean. Es un anticonsejo muy bueno. Ya decía Daniel Pennac en su famoso libro Como una novela, que el verbo leer no admite el imperativo, que es algo que comparten con el verbo soñar y con el verbo amar. No puedes obligar a nadie a que te ame, no puedes obligar a nadie a que sueñe nada, y no puedes obligar a nadie a que lea. Bueno, puedes obligarle y estará con un libro y pasará su hora de castigo con el libro, pero eso nunca hará que sea lector. Tenemos que ser muy sutiles, por eso al principio apelaba a la paciencia, a la constancia. Tenemos que ser muy sutiles, tenemos que ser muy amables con los libros, porque, como digo, si les está costando entrar en el mundo de los libros, tenemos que hacer que ese proceso sea lo más fácil, lo más agradable, lo más sencillo posible para ellos, y que se sientan muy cómodos y que realmente tengan libros que les enganchen. Por tanto, intentemos crear climas propicios para momentos relajados para la lectura, incluso para la lectura compartida en familia, aunque cada uno esté con sus libros en una parte de la casa. Ya sé que todo esto es muy difícil, tenemos una vida todos muy estresante, todos vamos muy deprisa, pero si realmente queremos hacer lectores, y por eso apelaba al principio a la importancia que le damos a la lectura, si queremos hacerlo, son argumentos que debemos utilizar, ¿no? Crear momentos de calma, de paciencia, de lectura compartida, de estar con ellos y de acompañarles en este proceso, y sobre todo nunca obligarles. Otro que también funciona mucho para que odien los libros es menospreciar sus gustos. Es cuando tienen un libro, pensar que es una chorrada lo que están leyendo, que eso no les aporta nada, que solo son dibujos, que total por 4 líneas que tiene te parece que te estás leyendo un libro. Que siempre que les damos a escoger, si hacemos eso, y eso es positivo, darles a escoger las lecturas, vemos que siempre escogen el libro más delgadito, el que parece que tiene menos texto y más ilustraciones. No nos frustremos por eso, estamos fomentando la lectura por placer. Un pequeño libro, y ahí tenemos el Pequeño Príncipe, por ejemplo, ¿no? El Principito, perdón, en castellano, es un gran libro con muy poco texto, ¿no? No hace falta que siempre escojan el libro más grande, no hace falta que... cada uno ha de encontrar su camino. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a leer con cómics, con Mortadelo, con Zipizape, con Super López, o incluso con aquellos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Que tal vez no eran los libros literariamente más elevados que podía haber en el mercado en aquel momento, pero a muchos de nosotros nos engancharon a la lectura. A mí mismo me engancharon a los libros, y siempre es mucho mejor que tengan un libro entre manos que tal vez que cualquier otra cosa, si lo que queremos es fomentarles la lectura, ¿no? Aunque de entrada pensemos que no son los libros adecuados, porque a partir de esos libros encontraremos la manera de guiarles hacia otros libros que tal vez son de más peso literario, que les aportan más conocimientos o que les hacen crecer, ¿no? Les van a hacer evolucionar. Por eso también es importante no imponerles las lecturas. Toda imposición siempre es mal vista, no es solo obligarles a leer, sino obligarles a leer aquel libro que nosotros queremos que lean. Hay saltos generacionales que son muy difíciles de casar, ¿no? Aquel libro que a nosotros nos gustó tantísimo, aquella historia interminable que a nosotros nos fascinó cuando éramos jóvenes, tal vez ya no conecta con ellos, o no conecta con ese niño concreto, porque tenemos que pensar que cada niño es un mundo. Y aquel libro que a nosotros nos removió tantas cosas y que tal vez incluso lo tenemos muy idealizado, ¿no? Porque también nos recuerda a nuestra época cuando éramos jóvenes, que a todos nos gusta recordarla, tal vez no es la lectura más adecuada para ellos. Por tanto, no solo no les obliguemos a leer, sino que no les impongamos las lecturas, ¿no? Otro consejo que funciona muy bien para si queremos que odien los libros es pedirles que hagan resúmenes, o sea, pedirles algún trabajo extra, ¿no? Imaginemos que estamos en casa y estamos viendo en el sofá tranquilamente por la noche, y estamos viendo nuestra serie favorita, estamos
bueno, estamos esperando que llegue ese día, el capítulo de estreno de nuestra serie favorita, ¿no? Y cuando ya estamos tranquilos allá, llega un señor, se pone detrás de nosotros en el sofá y nos dice, muy bien, ahora que tú vas a disfrutar de la serie, pero cuando acabes me vas a hacer un resumen, son 20 líneas como mínimo, descríbeme los personajes principales, hazme una sinopsis completa, luego piensa un final alternativo, ¿sabes? Si hacemos eso, ¿qué pasará la siguiente semana cuando estrene el otro capítulo? Que nos iremos a planchar seguramente, porque será mucho más gratificante para nosotros estar planchando o ordenando los armarios que no viendo nuestra serie que antes nos gustaba y ya no nos gusta, ¿no? Eso mismo pasa con los libros. Nuestra función como padres en el ámbito familiar es que disfruten con las lecturas. Y hay muchas maneras también de saber si han leído el libro o de saber si han entendido el libro, que es muy importante, ¿no? Para ello sería muy importante que nosotros primero leyéramos el libro o incluso que hagamos una práctica que me parece que es muy positiva y que eso podemos hacerlo con los libros, no solo con los libros de placer, dijéramos, los que compartimos en el ámbito familiar, sino también los que les recomiendan en la escuela, que es leerlos a la vez que los leen ellos, compartir esos libros. Ahí verán que a nosotros nos importan lo que hace, sus lecturas, y también podemos comentar el libro, ¿qué te ha parecido tal escena? ¿O te has reído aquí? A mí me gustó mucho aquello. Pues, ¿sabes? Sacarles un poco, o sea, buscar más la complicidad que no que nos hagan un examen. Eso nos lleva a otro anticonsejo, que sería no controlar todo lo que leen. Una cosa es interesarse por lo que leen, una cosa es incluso compartirlo si ellos quieren compartir esa lectura, y otra es controlar lo que leen. Ya has llegado a la página, no sé cuál es este autor que te han recomendado, estar muy encima, muy pendientes de ellos, como si dándoles a entender que aquello de la lectura no es que nos importe, es que parece que nos va la vida con aquello, ¿no? Y que lo controlamos mucho en este ámbito, porque cuando intentamos desplegar muchas estrategias para fomentar la lectura, también tenemos que hacerlo de manera pausada, porque no podemos, muchas veces cuando he hecho alguna charla sobre fomentar la lectura, cuando he acabado han dicho, bueno, perfecto, voy a hacer todo esto y lo voy a hacer ya esta noche. Hombre, no lo hagas ya todo de golpe, porque si no, de entrada tus hijos pensarán que te has vuelto loco y que la lectura adquiere una dimensión que no tenía hasta el momento. Por tanto, cojámoslo con un poco de calma, vayamos desplegando los recursos poco a poco, seamos capaces de ver también aquello que nos funciona y aquello que no nos funciona para poder rectificarlo, para poder mejorarlo, para poder ir cambiando y ajustándonos a cada día, ¿no? Y tampoco todos los días son buenos. Ni nosotros tenemos todos los días buenos, ni tampoco ellos tienen días buenos. Nos fijamos mucho en nuestro estrés, en el trabajo, en toda la tarea de la casa, en que vamos muy estresados, ¿no? muy rápidos por todas partes, y a veces no somos conscientes que también para ellos su día a día es duro. Tienen su jornada educativa en la escuela, luego tienen seguramente extraescolares, tienen otras actividades, y bueno, aunque a nosotros nos parezca que bonito estar jugando al fútbol mientras yo estaba de reuniones de trabajo, para ellos también forma parte de su día a día. Por tanto, si llegamos nosotros cansados a casa, si ellos llegan cansados a casa, tal vez ese día no hay que hacer nada. Sería lo mejor no hacer nada que forzarnos a que pase algo, ¿no? Otro anticonsejo, y para mí este sería el gran anticonsejo, sería castigarlos sin móvil o sin tablet o sin su PlayStation o lo que sea, ¿no? o sin tele, castigarles sin tele para que lean, ¿no? Eso que hemos oído mucho también nosotros cuando éramos pequeños: apaga la tele y ponte a leer, ¿no? Es un pequeño grito ancestral que se va repitiendo de generación en generación. Cuando no era la tele, eran las peonzas, o era el básquet, o era cualquier otra actividad que nos gustaba, ¿no? De donde nuestra familia nos sacaba de esa actividad que para nosotros era nuestro momento de placer y de relax, para meternos entre las páginas de un libro cuando no queríamos, ¿no?
Pensemos siempre que en los libros, leer un libro requiere un esfuerzo intelectual, requiere decodificar un código, unas letras que están allá puestas, para interiorizarlas, para recrear en nuestra mente aquello que estamos leyendo. Eso no nos pasa con el mundo audiovisual, que ya nos lo dan hecho, ¿no? Nos entra por los ojos y prácticamente no tenemos que hacer nada, ¿no? Aunque hay excepciones en aquellos recursos que sí que nos aportan conocimientos, ¿no? Por tanto, decirles que renuncien a algo que les gusta para que se pongan a leer no es lo más aconsejable. Bueno, es lo más aconsejable si queremos como decía, que odien los libros. Pero claro, tampoco es bueno que estén todo el día haciendo cualquier otra actividad y que nunca cojan los libros. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Porque tampoco sería bueno que estuvieran todo el día leyendo libros y que no hicieran otra actividad más que leer libros. Imaginemos, ¿no?, el caso contrario. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio, y esto es tal vez lo más difícil de hacer. No les castiguemos sin tele para que cojan un libro, pero podemos castigarles a que no vean la tele si vemos que llevan 6 horas un domingo viendo la tele o jugando con la Play, porque tampoco será bueno, ¿no? Simplemente por una cuestión de tener tiempo para todo y de encontrar un momento para todo. Básicamente lo que requerimos es organización, es organizar el tiempo. Vuelvo también al principio, es muy difícil porque todos llevamos una vida que va muy rápida, ¿no? Pero hemos de encontrar tiempo para que puedan ver la tele, para que puedan jugar con sus amigos en el parque, para que puedan salir, para que podamos ir al cine juntos y también para que lean. La lectura de formar parte de la receta diaria de nuestro día a día, encontrar momentos. Si somos capaces de encontrar aquellos libros que realmente les enganchen, ellos mismos buscarán más tiempo y tal vez estiran más de los libros que de otra actividad, pero será porque les han enganchado los libros que realmente conectan con ellos. Es como si les obligáramos a ver una película que no les gusta, ¿no? Por mucha televisión que sea, si esa película no es para ellos, pues tampoco seguramente no conectarán, ¿no? Otro argumento que sirve mucho es relacionar la lectura solo con los deberes. Es decir, y creo que me he referido también antes, una cosa son los libros que les recomiendan en clase, aquellos que ellos leen porque les recomiendan su profesor, su profesora, para que lean, para incluso que lo debatan en clase o para que lo hablen, o escogido dentro de una lista, y otros son nuestros libros. Tenemos mucha tendencia, por ejemplo, a cuando hay que hacer un regalo, por ejemplo en su aniversario, regalarles aquel libro que les recomiendan en el cole. Es el antirregalo también, ¿no? Porque ese ya contaban con que ese libro se lo tenían que regalar. Regalémosle otro libro, y yo sugeriría que ese libro lo escojamos de alguna manera juntos, que podamos ir a visitar una librería con los niños, que sean ellos, que veamos por dónde se mueven, que veamos qué libros abren, que veamos qué libros no les llaman la atención, qué temas les atraen más, dónde vibran, dijéramos, ¿no? Cuando ven determinados títulos o determinados autores incluso, o determinados formatos, cuando son más pequeños, que hay una variedad inmensa de recursos editoriales para seducirles, y que hagamos esa compra juntos. Y ya, si es posible, que esa compra se acompañe con un libro que también nos compramos nosotros, para que vean eso que decíamos al principio, de que a nosotros también nos importa, que dejaros pasear por la librería, libres, controlados un poco, pero libres, para que ellos puedan escoger su propio regalo, porque realmente ese será el que les gustará. Y ya con el tiempo podemos introducir otro libro de regalo. Y si quien diga, bueno, es que claro, no podemos pasarnos el día en la librería comprando libros porque tenemos esa leyenda urbana que dice los libros son muy caros. Bueno, pensemos en los libros que hay en ediciones de bolsillo, o incluso ya el recurso más universal es acudir a una biblioteca, no como regalo porque no se lo podrán quedar, pero sí como recurso para escoger entre una enorme variedad de títulos absolutamente gratuitos. O sea, más fácil no se puede poner ya para el acceso a la lectura. También otro recurso que es muy sugeridor para si queremos que odien los libros es explicitarles los beneficios de la lectura, ¿no? Aquello que hemos comentado al principio de la ponencia sobre todo aquello que les aporta intelectualmente para obtener mejores notas, etc.
También hay una frase como aquella de apaga la tele y ponte a leer, que es muy conocida, que seguramente hemos dicho alguna vez o hemos oído decir, que es cuando vemos sus notas decir, ves, si leyeras más sacarías mejores notas, ¿no? Eso es como recordarles los beneficios de la lectura y es una manera un poco hábil, dijéramos, de seducirles con los libros. Hemos de ser conscientes, por aquello que comentaba también al principio, de la importancia de la lectura, pero solo ser conscientes, saber que les aportará muchos beneficios, que también a nosotros nos reportan muchos beneficios la lectura, pero nunca explicitarles con una lista todo lo que conseguirían si leyeran más, ¿no? En vez de, como decíamos, ¿no? En vez de estar viendo la tele o en cualquier otro estímulo audiovisual. Y el último consejo o anticonsejo que quería decir es el de exigirles lecturas inadecuadas. Los editores, y ahí ya me incluyo, bueno, con nuestros equipos pedagógicos, etcétera, tenemos por costumbre en muchas ocasiones poner en la contraportada de los libros la edad recomendada de lectura, ¿no? Es un libro a partir de 10 años, es un libro a partir de 8 años, es un libro recomendado para tercero de primaria. Pero eso realmente es una guía, y nos lo tenemos que coger como una guía. Aquel libro para 10 años nos puede resultar utilísimo también a nosotros y nos puede hacer descubrir una fantástica variedad y calidad de libros de literatura infantil y juvenil que a nosotros también nos pueden gustar. Son los grandes libros, ¿no? Aquello que decía Émile Teixidor de que un buen libro infantil y juvenil es aquel que puede leer un adulto sin que le caiga la cara de vergüenza, ¿no? Esos libros existen, hay muchos. Y tal vez una de las dificultades con la que nos encontramos cuando queremos fomentar la lectura es escoger justamente entre toda esta enorme variedad de libros que hay. Pero si les exigimos o les recomendamos o les sugerimos o les ponemos en sus manos un libro que no está recomendado para su lectura, para su edad, y me refiero ya a su edad lectora, no a su edad física, la edad lectora vendría a ser aquella que tenemos gracias a nuestro bagaje de lecturas, ¿no? No es lo mismo un niño o una niña de 8 años que prácticamente nunca ha leído un libro, ha leído muy pocos libros, que aquel niño de 8 años que ya está leyendo el 4º título de Harry Potter, ¿no? Por placer. Es decir, hay niños que leen mucho, que son muy voraces y por tanto sí que les podemos introducir lecturas que son más complejas o que son más elevadas o incluso más extensas, ¿no? Porque hay niños que se cansan si hay muchas páginas o les da mucha pereza iniciar. Pero entre toda esta variedad de títulos que hay, un consejo, si nosotros no sabemos cómo escoger aquel libro porque estamos perdidos, porque salen muchos libros nuevos, es justamente estar en contacto con el profesorado, que seguramente deben estar muy al día de las novedades editoriales o de aquellos libros que saben que les han funcionado con otros alumnos, incluso de clases superiores, si es que nuestro hijo o hija tiene una edad lectora más evolucionada, o dejarnos aconsejar por bibliotecarios o por libreros o incluso por lectores muy lectores o por amigos que son lectores. Si conseguimos que tengan amigos lectores, ahí sí que habremos hecho un paso muy grande porque verán que no están solos leyendo, que no es algo que les saca de su mundo, sino que también forma parte de su mundo. Como decía al principio, dar ejemplo es muy importante, pero y tan importante como dar ejemplo es que los libros formen parte de su escenario cotidiano, que vean libros no solo en una habitación cerrados, ¿no? o muy sacralizados o muy idealizados los libros, sino que estén muy accesibles y muy accesibles en muchas partes de la casa, porque podemos tener libros de cocina en algún rinconcito que tengamos en la cocina, podemos tener libros en su habitación, libros en el comedor, en la entrada de casa, en algún armario, en algunas estanterías en el pasillo, es decir, libros que los vean, que los puedan tocar, que en cualquier momento estén a su alcance, ¿no? Que estén como llamándoles a la acción, a esa acción que es abrir el libro y sumergirte en una nueva historia. Y bien, básicamente estos eran los puntos los anticonsejos que quería dar, y como habréis visto, pues también en medio había algún consejo en positivo. Es muy difícil fomentar la lectura, como es difícil fomentar cualquier afición que
que pensamos que es positiva para ellos y que les aporta muchas cosas. Es muy complejo todo, y esto también, pero no es más complejo que cualquier otra actividad que queramos inculcarles, o cualquier otra afición que queramos inculcarles. Es posible, tenemos que partir también de esta base. Es difícil, hay que dedicarle mucha constancia, paciencia, etcétera, pero es posible, y sobre todo es muy gratificante. Será gratificante para ellos y será gratificante para nosotros. Yo iría incluso un poco más allá, y con eso sí que acabaría, que es que tal vez hemos desplegado todos nuestros encantos, todos nuestros recursos, hemos seguido todos estos consejos y anticonsejos y muchos más que hemos leído o de los que tenemos constancia. Le hemos puesto mucha imaginación, pero al final no ha habido manera. Nuestro hijo ha crecido y no lo hemos conseguido. Yo me quedaría con dos partes positivas incluso de ese, podríamos llamarle fracaso, o fracaso provisional, casi mejor, ¿no? Uno sería que hemos compartido tiempo con ellos, los hemos conocido mejor, porque a través de sus aficiones con los libros, de aquello que les gusta, de aquello que no, de aquello que hemos visto que les atrae en las librerías, de aquello que hemos compartido, de las conversaciones que, forzadas o no, hemos tenido con ellos alrededor de los libros, los hemos conocido mejor y hemos pasado más tiempo con ellos antes de que llegue esa etapa en la que ya no quieren estar, que quieren volar a su aire, ¿no? Y el otro es que habremos puesto un germen de la lectura. Todo eso que nos habrán visto leer, habrán visto que en la casa hay libros, habrán visto cómo les acompañábamos a las librerías, a las bibliotecas, cómo nos interesábamos por sus lecturas. Todo eso es como una semillita que hemos sembrado en su interior, y tal vez, quién sabe, germinará en algún momento en su edad adulta, porque recordarán que les leíamos cuentos, que estábamos con ellos, que esos momentos eran gratificantes también para ellos, ¿no? que les aportaba placer estar con nosotros, les daba calidez, les daba cariño, ¿no? Y si conseguimos esas dos cosas, en fin, todo el trayecto habrá merecido la pena. Agradezco a Supertics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por la oportunidad de poder compartir estos consejos y anticonsejos y poder de alguna manera contribuir modestamente a fomentar la lectura. Y nada, si queréis saber algunos consejos más, os dejo una guía que aparecerá por aquí abajo, un enlace donde hay una guía gratuita donde están algunos de estos consejos y algunos otros más. Muchas gracias.